Vamos a aplicar lo recién aprendido sobre cookies en el típico recuérdame, remember me, del login, el formulario de entrada de nuestra aplicación. Y vamos a hacer una aplicación sencillita con cookies para recordar el usuario y la contraseña. La aplicación y el código que vamos a hacer es muy inseguro, ¿de acuerdo? Es decir, simplemente vamos a hacer una aplicación muy sencilla de cookies. Después ya hablaremos en otros vídeos de seguridad y haremos mucho más complejo esta entrada, puesto que, como comentábamos anteriormente, las cookies quedan almacenadas en el disco duro permanentemente o durante un tiempo en una ruta ligada al ordenador y al usuario, y cualquiera que pudiese acceder a ese ordenador podría leer el usuario y la contraseña tal y como lo vamos a programar, ¿de acuerdo? Pero nos va a servir para comenzar nuestra andadura en esto de las cookies y la aplicabilidad. Fijaos que ya he incorporado a nuestro ejemplo antiguo de seguridad login el Remember Me, el checkbox de Remember Me, que fijaos que pues es un tipo checkbox que va a tener un nombre que se va a llamar Remember y que va a estar ligado a una cookie que se va a llamar usuario login. El siguiente paso sería, podemos comenzar por muchos sitios, pero yo creo que lo lógico sería que el siguiente paso hiciésemos quién va a recibir esta cookie o cuándo se coloca esta cookie, y guardar tanto el nombre como el password en dos cookies. Como vuelvo a repetir, al guardar el nombre y el password en dichas cookies, pues va a ser muy inseguro. Si nos fijamos en nuestro código, donde nosotros estamos recibiendo este formulario de login es en seguridad PHP. Nos vamos a seguridad PHP y tenemos dos acciones. Una es de registro, no es esta. Otra es de login, es esta. Justamente es aquí donde nosotros estamos registrando correctamente el usuario cuando comprobamos que el password, los dos passwords son exactamente iguales. Veis que tenemos que hacer un SHA1 del password que nos llega por el formulario y comprobarlo a través del buscar usuario. Sería en este punto en el que se ha logado, en el que almacenaríamos en dos cookies este usuario y esta contraseña. Qué interesante sería añadir esta nueva funcionalidad o bien dentro de la ya generada función add usuario, que sería lo suyo, o bien generarnos una nueva función. Yo lo voy a hacer directamente dentro de add usuario. Fijaos, dentro de usuario, en primer lugar estábamos generando la variable de sesión, y en segundo lugar almacenaremos el usuario siempre y cuando remember lo vamos a poner por defecto a false, siempre y cuando este remember, es decir, el check de remember esté activo, es decir, que el campo esté checado. Si no está checado, evidentemente no va a realizarse el almacenamiento del usuario. Almacenamos el user pass en cookies. Es decir, si remember, comenzaríamos a hacer el proceso de almacenamiento en dichas cookies. Tenemos abierto también las cookies a nivel de sesión. Fijaos que únicamente a nivel de localhost, fijaos que únicamente está abierta la sesión, puesto que estamos utilizando sesión y por lo tanto la única cookie abierta es la de sesión. Y lo que vamos a hacer aquí es justamente añadir dos cookies, dos cookies, set cookie. Una de ellas va a ser el usuario y la siguiente
que va a venir pues directamente a través de usuario. Y la siguiente va a ser la de pass. Por lo tanto, nos va a hacer falta el password ya codificado, por ejemplo, para que sea un pelín más pues seguro, ¿de acuerdo? Y lo vamos a coger todo. Vamos otra vez a la de login. Necesitamos cambiar esto para que se acompañe con esta nueva definición. Login pass. Lo teníamos en seguridad. Fijaos que aquí lo que vamos a hacer, bueno, me da lo mismo coger una que otra, pero para que sea, para que tenga una estética mucho más parecida, vamos a coger el recogido desde la base de datos, es decir, aquí tenemos el password, aquí tenemos el usuario, y nos faltaría pasarle si está a true o false, siempre y cuando que if post de remember, vamos a comprobar que se llama remember, aquí está, if post de remember, en este caso tendríamos que lanzarle un true, si no, fijaos que como solo estamos ejecutando una sola línea, no hace falta poner llaves, esto sería false o dejarlo en blanco. ¿De acuerdo? Fijaos que ahora ya sí, vamos a salvarlo, seguridad, vamos a ponerle un time más o menos cortito. Tendría que ser de mucho tiempo, pero bueno, podríamos ponerle una horita. Más, como está en segundos, 60 segundos es 1 minuto por 60. Y de esa forma tendríamos el remember de, vamos a poner la coma, el remember de una horita. Evidentemente, vuelvo a repetir que esto debería ser muchísimo más tiempo, pero como estamos en un ejemplito, ¿qué acabamos de hacer entonces? Acabamos de coger y definir un post remember, es decir, perdón, dos cookies que se cargarán siempre y cuando nosotros tengamos checado este checkbox de remember. Fijaos también que ahora deberíamos cambiar, puesto que este es un poco que marca el que marca si lo tenemos checado o no lo tenemos checado. Por lo tanto, este usuario, volveríamos al de login, sería si existe, usuario. Si existe la cookie usuario, checaríamos la cookie, porque ya lo hemos hecho anteriormente. Si no existe, este check no estaría marcado. Por ahora no hemos hecho nada más que generar las dos cookies y no estamos comprobando, perdón, no lo estamos utilizando, pero bueno, nos da pie para hacer una pequeña comprobación y ver que realmente está funcionando la generación de estas cookies. Vamos a comprobar el buen funcionamiento. Para eso cogeremos el usuario Paco2 previamente registrado y haremos un 2, 3, 4, no marcaremos y fijaos que nos da un error, ¿veis? En la línea 54, y sería conveniente que en vez de dejarlo if is post, si os fijáis lo que se ha enviado en network, seguridad y en los elementos de post, al no estar marcado nos envía. Por lo tanto, es más conveniente poner un isSet de remember
Vamos a volverlo a hacer. Recargo. Paco 2. 1, 2, 3, 4. Y hago un login. Fijaos, tengo ya el login, el usuario encontrado, y en las cookies no aparecen ninguna de las dos marcadas previamente. Por lo tanto, no se han añadido las cookies porque no se ha entrado en esta parte de aquí. Por lo tanto, sí que ha funcionado el false que previamente habíamos incorporado. Lo que vamos a hacer es ir a protegida para salirnos. Protegida. Y aquí hacer un logout para volverlo a probar, pero en este caso Paco 2, 1, 2, 3, 4, con el check generado. Fijaos que ahora sí tenemos las dos cookies ya colocadas, el password ya con el SHA1 incorporado y el usuario que es Paco 2. Nos quedaría realizar el código que nos va a permitir realizar la comprobación siempre y cuando exista esa cookie. Para ello, lo que vamos a hacer es, pues directamente cuando nosotros estamos, a ver, vamos aquí, fijaos que nosotros lo que realizamos es comparar el usuario siempre y cuando estemos realizando el login y lo hayamos buscado. Claro, antes de realizar esta comprobación de los passwords o antes incluso de buscar el usuario, directamente, fijaos que sería pues envolver toda esta parte de aquí, no hace falta ni buscarlo, comprobar que existe esta cookie que acabamos nosotros de colocar esta cookie que se llama usuario. Por lo tanto, vamos a generarnos una nueva función, public function, dentro de nuestra librería de seguridad, que se llamase comprobar remember. No necesita ningún parámetro y que realmente va a devolver un true o un false siempre y cuando exista esta cookie. Si existe esta cookie, puede realizar todo el proceso de comprobación o directamente, en nuestro caso, para adelantar y entrar dentro del registro, lo que vamos a hacer es colocar en la sesión de usuario el user y ya estaría listo, ¿vale? Para no complicar mucho más el código, pero os podéis imaginar que podemos complicar tanto como queramos este comprobar remember. Por lo tanto, haríamos if si en la sesión, perdón, si en la cookie existe, es decir, si is set cookie de usuario, lo que vamos a hacer es colocar este usuario ¿veis? Porque lo habíamos almacenado. Devolveríamos además un return true para que desde fuera podamos utilizarlo. Y si no existe, haríamos un return false, puesto que este usuario no estaría la cookie. Vuelvo a repetir de la inseguridad de haber almacenado el password. Vuelvo a repetir de que aquí en el proceso podríamos volver a comprobar el usuario y la contraseña. Vuelvo a repetir que aquí se podrían hacer múltiples pasos de si esta usuario y contraseña hubiese sido cambiado y el que tenemos en la cookie no está, tendríamos que redirigir, pero no lo vamos a realizar puesto que son pasos que no aportan nada nuevo, sino que simplemente tendríamos que rehacer nuestro código pues con la línea de flujo que nosotros quisiéramos. Como decíamos, dentro del login vamos a utilizar este comprobar remember, aquí, perdón, dentro de seguridad, el comprobar remember para directamente, si
dentro de seguridad se llama comprobar remember. Vamos a ver, exacto, POC. Else haríamos todo lo que teníamos ya realizado previamente. Si nos hemos equivocado en algún paréntesis, eso lo modificaremos. Fijaos, si hemos comprobado remember y nos devuelve un true, entraríamos aquí. Si no, nos devolvería un false y entraríamos aquí. Directamente vamos a poner este mensajito y podríamos entrar en protegida. Muy bien, vamos incluso a cerrar nuestra pantalla para que veáis que se cierra, se elimina la sesión, pero la cookie que quedaba almacenada no se elimina y por lo tanto cuando volvamos a entrar dentro de login, por ejemplo, aquí está. Para empezar, ya ha aparecido un recordarme. Si yo le doy a login, aparece un usuario encontrado y yo podría entrar a protegida, puesto que ese usuario ya está registrado. Algo que quedaría bastante interesante si yo he colocado este recordarme, pues directamente colocar aquí el usuario, puesto que recordar que la contraseña está codificada en SHA-1, ¿vale? Un pelín más de seguridad y no la podríamos colocar aquí, y que sencillamente sería pues poner un if dentro del vamos aquí, dentro del login, ¿veis? Un if muy parecido a este. Value. Y que simplemente es más visual que de utilidad, puesto que realmente nosotros ya tenemos implementada la autenticación. Vamos a eliminar este cerrar, puesto que lo necesitamos, y este abrir, ahí estaría. Y vamos a comprobar que no nos hemos equivocado. Vamos a ver en la línea 13, efectivamente nos hemos equivocado en algo. If set. Aquí tenemos las llaves. Vamos a ver dónde nos hemos equivocado. Falta un punto y coma. Y vamos a ver, ahí estaría. Bueno, tendríamos que ver exactamente en el elemento que ha pasado. Y set, en principio sí que estaría. Evalúe, bueno, tendríamos que comprobar, como vuelvo a repetir, puesto que sí que existe la aplicación, pero más o menos entendemos el concepto, ¿vale? El usuario sí que existiría, el cookie, y por lo tanto debería de escribir aquí, que sería mediante una if y set, y por lo tanto debería escribir este usuario, vale, no lo está escribiendo porque no he puesto ningún eco. Muy bien, vamos a... ¿Veis? Ya lo escribiría, pero vuelvo a repetir que nuestra implementación, que puede ser una implementación totalmente diferente, ya incorpora, sin tener en cuenta los posts del formulario, la comprobación a través de las cookies.